Muy bien, ahora vamos a hablar de control del procesador. En el control del procesador, pues básicamente todas las microoperaciones que se tienen que realizar tienen que considerar el tema de qué microoperaciones o qué operaciones elementales nosotros vamos a realizar. Para ello, vamos a definir ciertos requisitos que debe cumplir una unidad de control para manejar el procesador. Lo primero es, ¿qué elementos básicos existen en el procesador? A eso se refieren a cosas como registros, a cosas como ALUs, de pronto ALUs de punto flotante, de pronto que tengamos registros ocultos, entre otros. ¿Cuáles son las microoperaciones que va a realizar el procesador? ¿Sí? Son cada una de esas pequeñas operaciones. Recuerden que hay 4 tipos de microoperaciones. ¿Cuáles son? La operación de captación. ¿Qué hacemos en la operación de captación? Pues sería, o sea, coger el... ¿Me regalan porfa las puertas? Que hay mucha bulla afuera. En el de captación, lo que ustedes van a hacer es capturar la instrucción desde memoria que se va a realizar y la cargan en registro de instrucción. Pues para saber exactamente qué vamos a realizar. Una suma, una resta, luego de eso, ¿qué seguía? El indirecto. ¿Ah? El indirecto. Vamos por acá de nuevo. Teníamos captación, teníamos el indirecto. ¿Qué hacíamos en el indirecto? En el indirecto, muchachos, lo que hacíamos es captar los operandos fuente. O sea, usted tiene una operación, una suma. Luego, ¿qué hace? Pues, ¿qué va a sumar? Luego, después de eso, ¿qué hace? ¿Cuál es la siguiente microoperación? Que involucra, pues, ya lo que seguiría. Primero captan lo que se va a hacer. Luego, ejecución, correcto. Donde ya efectivamente ustedes activan las señales correspondientes a la ALU, o bueno, a lo que ustedes vayan a manejar. Principalmente el tema de la ALU. Van a hacer una suma, van a hacer un incremento, van a multiplicar, van a dividir, o sea, ¿qué van a hacer? Y finalmente, ¿qué vendría? El ciclo de interrupción es cuando pues se hace una interrupción en el programa, o sea, se lee una tecla, se imprime algo en teclado, se envía un paquete por internet, bueno, entre otros. Y bueno, esos eran los ciclos que nosotros teníamos. Eso se le conoce como el ciclo de instrucción. Si yo pregunto a la próxima semana, ¿qué microoperaciones involucra el ciclo de instrucción? O sea, una instrucción pues sería la captación, indirecto, ejecución e interrupción. Sí, eso era lo que yo pues, había mencionado. Buenos días. ¿Cómo? Pues es que, ¿qué más pregunto? Pues es que no tengo más que hacer. ¿Qué tal que yo les pregunte para Ah, pero la saco relacionada. Pero en el examen pasado, pues sí, son preguntas teóricas aplicadas. No, porque pues si yo quisiera preguntarle sobre las diapositivas, y páseme la hoja impresa, pues no hacemos nada más. Pues sí. No, oral, tocaría oral, exactamente. Porque pues si no, la más fácil es hacer un examen de opción múltiple, y ya. Pero el problema es que necesitaría imprimir 14 exámenes diferentes. Ese es el problema. ¿Ah? Ya se la apuntado. Bueno, déjenme lo pienso un poquito. Describir la microoperación del procesador, o sea, qué tipo de microoperaciones tenemos y qué debe hacer la unidad de control para que el procesador ejecute las instrucciones. De eso vamos a tener 2 modos, cableado y microprogramado. El cableado es el que vamos a ver hoy y el microprogramado es el que vamos a arrancar entre hoy y la próxima semana. Y ya, ahí acabaríamos tema por completo. ¿El cableado se para? Sí, siempre. Claro, porque el microprogramado requiere otro procesador auxiliar que controla el procesador principal. Es un microprocesador.
Y pues es chistoso porque el microprocesador tiene una unidad de control cableado. Bueno, entonces, ¿qué señales de control debe tener una unidad de control de un procesador? Pues la ALU, ¿qué puede hacer? Pues puede hacer operaciones matemáticas o operaciones lógicas. Recuerden, no sé si se acuerdan de por allá de Arqui 1, la estructura de la ALU, ¿no? Exactamente. Como no hay internet, como siempre, les voy a mostrar una figura de una ALU. Ah, pues sí, como es usual. Son cosas que yo no he escuchado de ninguna propuesta. ¿Por cuánto lleva semanas con eso? Sí, ¿qué dijo? Digo que el comité de regionalización eso ya lo aprobado. Eso va seguro, pero que están como, no solamente pues hacer, sino que todavía hacer, pues son muchos alumnos. Entonces que eso va pues lento, o sea, van adicionando lento. Pero Sí. que es seguro que no dejemos de venir y que los profesores no nos dejen de sacar notas. Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces muchachos, voy a tenerla que dibujar, ya que no tenemos imagen. Entonces muchachos, la ALU, pues ustedes saben que es algo así. Sí. Entonces muchachos, la ALU suele tener dos entradas y aquí tiene un control, que es un bus. ¿Sí? Y bueno, la ALU también tiene unas señales, ¿sí? De salida. Entonces, muchachos, este control lo que recibe son señales de qué operación hacer. Por ejemplo, 0,0 puede ser suma, 0,1 puede ser resta, 1,0 puede ser multiplicación y 1,1 puede ser división. Pero bueno, realmente puede hacer muchas más cosas, ¿sí? Entonces, la unidad de control tiene que enviarle esas señales específicas a la ALU. Y no solo eso. Por acá hay unos registros, ¿no? Que cargan información. Entonces, lo primero que tiene que hacer que tiene que hacer la unidad de control es habilitar estos registros para que carguen información con el load enable. Tienen que activar esa señal de control para cargar los registros allí. Luego esperar el tiempo suficiente para que la información haya sido cargada en los dos registros de entrada de la ALU y habilitar la ALU para hacer la respectiva operación. Y posteriormente enviar esta señal, la resultado, a donde corresponde. ¿Sí? Entonces es bastante complejo. Entonces también tenemos el tema de los registros. Pues acuérdense de los registros generales. ¿Cuáles eran los registros generales del 886? AX, BX, CX y DX. Entonces, si usted quiere cargar algo ahí, pues tiene que mover todas las señales para que la información se mueva. Tiene que habilitar el registro para que lea información. Hay bastante que hacer allí. También tenemos rutas de datos internos dentro del procesador, que es mover esta información entre registros, y externos cuando queremos enviar información a memoria caché o a la memoria principal. Entonces, ¿qué tipo de operaciones tiene que hacer una unidad de control? Tiene transferir datos de un registro a otro. Transferir datos de un registro a un dispositivo de entrada-salida. Por ejemplo, un dispositivo de entrada es el teclado. Entonces, la unidad de control a la que se encarga es que esa tecla que usted presiona, pues efectivamente se almacene en algún registro del procesador. Eso se hace mediante qué tipo de instrucción hacemos eso, de leer una tecla del teclado. ¿Cómo lo hacíamos? Había una instrucción específica para hacerlo. No sé si lo recuerdo. ¿Lea? No. O sea, cuando usted presionaba una tecla y la pudiera leer, eso es una interrupción. O sea, usted necesita, eso va dentro del ciclo de interrupción. Entonces, todo lo que involucra la lectura de la tecla, la tecla pues se almacena primero en memoria, luego se tiene que leer de memoria, tiene que pasar pues a través de la memoria caché, todo eso, y luego llegar hasta el procesador y almacenarse en el registro correspondiente a la interrupción. Si mal recuerdo es de X, de H la que guarda perdón, de L la que guarda la tecla. Creo que es de L o de H, alguno de los dos. Entonces, miren todo lo que tiene que pasar para que solo la acción de leer una tecla pues tenga efecto. Luego tenemos transferir datos es un registro y realizar alguna operación, que es lo que involucraría la activación de las señales de la ALU. Sí, básicamente la activación de la señal de la ALU.
Entonces, ¿qué tareas tiene que realizar una unidad de control? Primero, secuenciamiento. Entonces, ¿qué sucede? Un programa que ustedes van a escribir, pues es una serie de instrucciones y esas instrucciones a veces se dividen en microoperaciones. Porque, por ejemplo, cuando usted hace ADD, AX, BX, por ejemplo, vamos a añadir lo que está en AX con BX y lo vamos a almacenar en AX. Entonces, ¿esto qué involucra? Primero, que esto lo podría preguntar, la captación. ¿Qué microoperaciones están involucradas? ¿Cómo así que captación? ¿Qué sucede en la captación cuando yo hago esa operación? ¿Qué es lo que sucede? Pues muchachos, la instrucción ADD está cargada ¿en dónde? En la memoria, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué está cargada en la memoria principal? Porque cuando usted ejecuta un programa, ¿qué es lo que hace el sistema operativo con él? Usted ejecuta el programa imprimir la mundo en Assembler, lo ejecuta. ¿Qué es lo primero que sucede? Se carga en RAM, ¿sí? Todo programa que se ejecuta debe cargarse en RAM, ¿vale? Luego de eso, al cargarse en RAM, entonces yo tengo en mi PC, que es el contador de programa, ¿yo qué tengo en PC? La dirección donde está quién, donde está la instrucción, ¿se acuerdan? Yo lo tengo en el contador de programa. El contador de programa me dice, vea, es que en la dirección tal de memoria está la instrucción que usted está ejecutando. Entonces, para cargar efectivamente esa instrucción de sumar, ¿qué tiene que suceder? Para cargarla efectivamente en el procesador. De PC lo pasamos a dónde? A MAR. Memory Address Register. Registro de direcciones. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cargarlo de PC a MAR? Para que... Recuerdo que era de PC a mar, de mar a... No, pues, o sea, con MAR ya sabemos qué dirección de memoria necesitamos, ¿sí? Entonces, de esa dirección de memoria, MAR, voy a señalizarla así. Lo que está ubicado en MAR, en la memoria principal, ¿a dónde lo mandamos? A M BR. Memory Buffer Register. Recuerden, el procesador direcciona con MAR y lee con MBR. Recuerden eso. Y después, ¿dónde mandamos eso? A y R, que es Instruction Register, registro de instrucción. Así es como funciona. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, bueno, dada esta instrucción, ¿cómo se realiza la captación? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se realiza la captación? Pues hay que mirar el contador de programa. ¿Por qué el contador de programa? Porque el contador de programa me está diciendo dónde está en memoria la instrucción que estoy ejecutando. Ah, está en tal dirección. Y está ADD BX AX BX. ¿Me siguen allí? Listo. Después de esto, ¿qué otra instrucción está asociada? ¿Qué otra microoperación está asociada? Voy a hacer esto en otra hoja. Porque esto lo puedo preguntar de esa manera. O sea, muchachos, a mí no me gusta hacer, como les mencioné, no veo utilidad en hacer preguntas de memoria. No sirven para nada. Eso ustedes lo pueden leer. Luego de esto, muchachos, ¿qué sigue? El ciclo indirecto. En el ciclo indirecto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el objetivo del ciclo indirecto allí? Buscar los valores. O sea que vamos a buscar a quién. A X y BX. ¿Por qué? Porque vamos a buscarlos a ellos dos. Son los que vamos a operar. ¿Qué tipo de instrucciones estarían asociadas? ¿Cómo funcionaría allí? ¿Cómo funcionaría en ese caso en el ciclo indirecto? ¿Por qué me miran así? Sí, en ese caso, pero exactamente, o sea, la ubicación de AX y BX, correcto, ¿sí? Entonces, efectivamente, las direcciones de AX se va a guardar en MAR, se carga el valor de AX, aunque en este caso AX no está ubicado en la memoria, sino en el mismo procesador, pero en general el funcionamiento es el mismo. Donde está AX es cargado ¿en dónde?
En mar. Y luego, lo que está en mar, la dirección de mar, ¿dónde la cargamos? En MBR. ¿Por qué lo cargamos en MBR? ¿Por qué los cargamos en MBR, muchachos? Es la carga efectiva del dato. ¿Sí? Y después de eso, ¿a dónde lo pasamos? Al registro de... No, ese es el caso del registro de instrucción. Claro, porque es que el registro de instrucción carga tanto instrucciones como datos. ¿Ya? Recuerden esas dos cosas. El registro de instrucción, recuerden, tanto instrucciones como datos. Y lo mismo lo vamos a repetir ¿con quién? Con BX. ¿Sí? Tiene que hacerse la carga de los operandos fuente. Y posteriormente, ¿qué otro ciclo estaría incluido? Ejecución. ¿Y en ejecución qué hacemos? Enviamos los valores de AX y BX. ¿A dónde los mandamos? ¿A dónde deberíamos de mandarlos? Para que me haga esa operación. ¿A dónde? A la ALU, ¿no? ¿Por qué los mando a la ALU? Porque es la encargada de hacer los procesos. El procesador, la parte funcional es la ALU. ¿Sí? Esa es la parte funcional del procesador. Posteriormente, enviamos las señales. ¿Y luego qué hacemos? Almacenamos en los registros resultado. Almacenamos en el registro resultado. ¿Quién es el registro resultado? AX. ¿Sí? Miren que ese ciclo de ejecución es el más complejo. Y de hecho, no se da mucho detalle de él porque es muy complejo. Porque ustedes miren que captación es solamente buscar en memoria la instrucción que yo tengo y cargarla. Para eso utilizo no sé qué intermediarios utilizo para cargar la información en el procesador. MA para cargar la dirección donde está el programa, la instrucción que estoy ejecutando actualmente. Luego de eso utilizo MBR para registrar la información, recargar la información. Y luego todo eso, ¿dónde lo mando? Al registro de instrucción. Y el registro de instrucción es la entrada para la unidad de control. Entonces le mandamos eso a la unidad de control. Luego, cuando ya se han captado, ¿qué hacemos? Procedemos al ciclo indirecto. ¿Y el ciclo indirecto qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en el ciclo indirecto, muchachos? Captar los valores de operación. Pero esa es la única diferencia entre captación y uno coge la instrucción y todos los valores. Si uno es para instrucciones y el otro es para datos, sí. Sí, hacen lo mismo. Sí, en esencia son lo mismo, pero el significado de los datos cambia. A pesar de que todos son ceros y unos a la larga, cuando tú haces captación, el significado de los datos es que son instrucciones. Y cuando tú haces ciclo indirecto, el significado de esa información es que son datos del que hay que operar. Sí, muy buena observación. Efectivamente, captación e indirecto funcionan igual, solo que lo que ellos captan para la lógica es la diferencia. Sí, pero en funcionamiento en hardware no hay diferencia. Y el de ejecución, pues es el más complejo, porque involucra mover datos, cargar datos en registros, setear la ALU y posteriormente el resultado de la ALU mandarlo al lugar que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes hacen, div BL con CL, por ejemplo, divide el contenido de BL entre CL, eso no se guarda en BL. En este caso, ¿dónde lo mandamos? En la parte alta de H queda el coeficiente y en AL queda el remainder o el residuo. ¿Sí lo ven? O sea, esos son microoperaciones ya definidas. Algunas permiten que usted especifique los operadores destino, otras no. ¿Sí? Otras no lo permiten. Cuando la muestra y la representación que él tiene allí utiliza complemento A2. O sea, le queda en complemento A2. o digamos valores y segundo valor es más grande, entonces el resultado queda negativo. En el registro que queda,
Ah, ya le entiendo. No, en el registro le quedaría el número positivo, pero una de las banderitas de la ALU quería ese registro de estado. Le pondría que la bandera es negativa. Le indican vía bandera. O sea, le dan el número normal, pero le indican vía bandera que ese número es negativo. Por acá en el 8086 había una banderita, es el registro PF. El registro PF tiene Z si es 0 y tiene una bandera si el resultado es negativo. Entonces, se lo indican es vía bandera. Entonces tenemos que llamar para el taller, tenemos que llamar a la revista. No, ustedes solo leen la señal. O sea, solo es consultar esa bandera directamente. Y eso lo hacen a través de las instrucciones de comparación. Ustedes se dan cuenta allí. La instrucción de comparación es la que utiliza el registro de banderas. O sea, si ustedes quieren saber si algo es negativo, entonces utilicen la comparación. Hay una comparación para resultados negativos. Es que no me acuerdo, pues como no tengo aquí internet, pues no les puedo mostrar directamente. Pero eso se hace vía ese registro. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? Miren todo lo que involucra una sencilla suma. La dirección de los registros de donde los sacamos. Sí, pero los registros son considerados también posiciones. Ya no los busca la memoria, sino que los busca directamente dentro del procesador. Sí, porque a la larga son direcciones también. ¿No ve la interrupción? El de interrupción, ¿cuándo sucedería? Por ejemplo, que usted tiene INT 21H. ¿Sí? Este sería un ciclo de interrupción, ¿no? ¿Qué tiene que hacer usted? El contenido de PC, ¿a dónde lo mandamos? A MBR. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Para enviar el contador. Esto es para guardar el contexto, ¿no? ¿Por qué necesito guardar el contexto? O guardar dónde voy, la posición actual. ¿Por qué necesito hacer eso? Para eso lo que está tomando. Para después volver a tomar, ¿sí? Para después volver a tomar. Luego, en MAR, puedo colocar la dirección de memoria donde voy a almacenar la información, ¿sí? En MAR. Sí, que sería la dirección donde voy a almacenar eso. Eso suele ser la dirección de la pila, ¿sí? Básicamente la dirección de la pila es un bloque de memoria que tiene un contador que se va incrementando. Entonces, a medida que mandamos instrucciones, entonces lo que hace es guardar allí la dirección. Cuando la sacamos, pues se reduce. Así funciona, por eso se llama pila. Es algo así. A medida que usted va pilando, él empieza acá, vacío. Ustedes meten la primera instrucción a la pila. ¿Qué creen que sucede con el contador? Se incrementa. Meten la siguiente y luego se incrementa. ¿Sí? Y cuando ustedes leen o cuando hacen pop, pues lo decrementan y ya. ¿Sí? Eso es todo. Es un bloque de memoria que se utiliza para eso. ¿Para qué sirve? Para almacenar este tipo de instrucción. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Ya que almacenamos acá, ya almacenamos la información. Entonces, lo que hay en MBR lo pasamos ¿a dónde? A la dirección que indica MAR. Recuerden que lo que yo estoy entre corchetes son direcciones, o sea, guardo. Luego de eso, ¿qué hago? Restaurar el contador. Exactamente. ¿Cómo se hace eso? En MAR voy a cargar la dirección de la instrucción. ¿Correcto? Luego, ¿qué hago? En NBR cargo ¿qué? La instrucción, ¿no? La instrucción. O sea, la instrucción de interrupción la cargo ¿en dónde? En MBR. Y aquí viene el cambio. Lo de MBR, ¿dónde lo mando? ¿A? PC. Miren todo lo que involucra una interrupción. Guardar contexto y cargar la dirección de interrupción. ¿Cómo así que la dirección de interrupción? La posición de memoria donde está almacenado lo que hay que hacer en la interrupción. ¿Sí? Eso le ponen dirección de interrupción, pero básicamente es dónde están las instrucciones que están asociadas a esa interrupción. Y eso que cuando yo digo INT21H, aquí hay un poco de cosas involucradas. No solamente, o sea, eso es una especie de ¿cómo decirle? Una de las cosas que no le permite ahorrar ensamblador directamente. Entonces, es una de las cosas que toca hacer allí. Miren todo lo que involucra la acción de la unidad de control.
Por eso es que, pues hoy en día, imagínense la complejidad que deben tener esas unidades de control hoy en día. ¿Sí? Para manejar ya toda la cantidad de datos y operaciones que se hacen al tiempo. No sé si hay preguntas allí. Recuerden que una instrucción normal involucra captación, indirecto y ejecución. Y un ciclo y una interrupción solo involucra unas microoperaciones de interrupción. ¿Vale? Que miren todo lo que hay adentro. Tengo que guardar el contexto. Recuerden que todo lo que va a la memoria, ¿por dónde pasa? En datos. Por MBR. Y todo lo que sea direccionamiento de memoria, ¿por dónde pasa? Todo lo que sean direcciones de memoria, ¿por dónde pasa? Por MAR. Por MAR, ¿sí? Recuerden que MAR direcciona MBR lee. Uno se llama Memory Address Register, el otro se llama Memory Buffer Register, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, miren todo lo que tiene que manejar la unidad de control. El reloj, primero. La unidad de control tiene la potestad de manejar la señal de reloj. La señal de reloj es una señal cuadrada. ¿Sí recuerdan esta señal para qué sirve? Y esto tiene que ver con la frecuencia del procesador. ¿Qué creen que sucede ahí? Esto va a ser a 5 voltios. No, a ver si la recuerdan. Son 5. Sí, correcto. Esto es considerado un ciclo, es decir, que a medida que pasa el ciclo, pues se puede hacer algo. ¿Sí? Naturalmente, entre más pequeña sea esta señal de reloj, pues más rápido funciona el procesador. Por ejemplo, si ustedes dicen que el procesador es de 2 GHz, ¿qué significa esto? La duración de esto es 1 sobre 2048 millones. ¿Cuánto es eso? La duración de esto. Esos son en el orden ya de nanosegundos. De un ciclo. De un ciclo, sí. 2 GHz significa 2048 millones de ciclos por segundo. Naturalmente, entre más rápido funcione, su procesador funcionará más rápido. ¿Sí? Aunque esto también tiene sus limitaciones porque pues ya eso lo genera un integrado. Un cristal, de hecho, genera esa señal. Y pues también tiene límites físicos. Usted no puede generar una señal de gigahercios pues todo lo que usted quiera no se puede. Eso tiene una limitación también física. Porque eso ya llega al punto en que ya no se puede. ¿Sí? Ya no es posible. Pues hasta ahora había escuchado que alrededor de 12, 14. Pero puede haber subido. El dato es viejito, o sea, como de 4 años. Habría que buscar pronto en Google cuál es la máxima velocidad que se tiene actualmente para procesador. Vas a ver como 10, 12 GHz. Entonces, de tomo ahorita, bueno, ahorita si el internet me da, pues reviso. Entonces, muchachos, lo primero que tienen que controlar es esa señal de reloj. ¿Sí? Entonces, la unidad de control pues puede ajustar el chip que tiene el cristal. Es un chip que tiene internamente un cristal y el chip controla, que es un oscilador que controla eso. Básicamente se le aplica un voltaje y genera una señal cuadrada. ¿Sí? Bien. Luego tenemos, dígame, 4 GHz. 4. Pero yo he visto de más. O sea, pero pues busca cuál es el máximo, o sea, el máximo límite teórico para velocidad del procesador. Entonces está alrededor de 10 a 12. El I12 de 5 también Está a 4 GHz. no, mucho bueno. Sí, sé que el overclockeo puede llegar hasta 6 o 7. Sí, no, es lo comercial, pero... No, o sea, búscalo a nivel de experimentación. Busca max, speed, overclock, experiment. Y ahí es una buena búsqueda. Bueno, muchachos, también los indicadores. El procesador también nos puede decir si está, por ejemplo, en una interrupción. O, por ejemplo, si se encuentra en algún modo especial. Las señales de bus de control. Y eso también es cómo muevo la información a través de las interrupciones. Y no solo eso. El bus de control puede llevarme a la memoria o puede llevarme a los periféricos. Entonces, hagan de cuenta que funciona como un semáforo, ¿sí? Para controlar el manejo de datos. Señal de controles internas del procesador, registros y ALU, y señales de control hacia el bus de control, que sería memoria y dispositivos de entrada, salida.
Y aquí está un esquemático, ¿sí? Aquí está un esquemático de eso. Miren que MBR y MAR, ¿hacia dónde nos llevan? ¿Hacia dónde? Hacia la RAM. Miren estos de aquí, estos C5, C12, C7 serían como compuertas, ¿sí? Es decir, si usted permite que entre información o permite que, miren la dirección de las flechas, ¿lo ven? Entonces, ¿cómo funcionan las señales de control? Hagan de cuenta que están como en una presa. Y hay varias bifurcaciones de agua. Entonces, usted puede habilitar que el agua pase por cierto, o sea, usted puede abrir una compuerta y dejar que el agua de ese cauce pase. Vale. ¿Qué pasa si usted abre dos compuertas al mismo tiempo? ¿Qué puede pasar en una presa? De forma descontrolada. Si hay una presa, si usted abre más de una compuerta sin control. Se puede reducir la presión, puede haber una inundación, porque sale más agua de la que se puede manejar. Y pasa lo mismo aquí. Entonces, estos son como especie de semafóricos. Se puede permitir que pase la información o bloquear el paso de la información. Y eso es muy delicado. ¿Por qué? Hagan de cuenta que usted está haciendo una operación que involucra la lectura de memoria y al mismo tiempo tiene una lectura de una tecla que viene. ¿Sí? ¿Qué pasa si esa información se nos mezcla dentro del procesador? Va a haber un error porque va a ser una información sin sentido. ¿Sí? Porque a la larga esos ceros y unos, pues eso va a ser un equilibrio de voltajes y se van a convertir en 0 o se van a convertir en 1, dependiendo cómo venga. Entonces, ¿qué sucede? Si el boot de control, cuando la unidad de control no hace bien su trabajo, el procesador no tiene ninguna función porque la información carece de sentido. La unidad de control es la que le da sentido a las señales del procesador. Miren, por acá también, miren, este es un registro acumulador, por acá tengo el registro de instrucción y esta es la unidad de control. La unidad de control recibe señales y manda señales. Las señales que manda son estas Cs, ¿sí? Son esas Cs, básicamente. Miren porque el registro MBR tiene lectura y escritura y el registro MAR solo tiene escritura. ¿Por qué? Porque hacia la memoria no podemos escribir sobre MAR. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Les explico. ¿Por qué MAR es un registro de una sola dirección y por qué MBR es un registro de doble dirección? ¿De acuerdo a lo que dije? La dirección y MBR no puede. Correcto. Sí, de hecho del procesador hacia MAR se escribe y de MAR hacia RAM se escribe. ¿Sí? No tiene sentido que de la memoria escribamos en MAR, porque MAR nos está dando una direccionamiento de memoria. Y en MBR, ¿por qué tenemos esa doble vía? Porque el procesador podemos escribir hacia MBR y de la memoria podemos escribir hacia ¿dónde? Hacia MBR también, cuando leemos. También MBR lo utilizamos para almacenar información en memoria, por eso es un registro de doble vía. Entonces, muchachos, y miren dónde va la señal de reloj. La señal de reloj no es que vaya conectada al procesador, sino que va directamente a la unidad de control. Sí, la unidad de control. Bueno, ¿al fin encontraste el máximo teórico? Dice que el de Intel, ¿no? Su límite teórico es de 9.5 y el récord que se ha llegado es el 8.4. 8.4 GHz. Bueno, no. No dice el procesador. Sí, bueno, más o menos estaba por donde decir. Sí, entonces, es que había visto de uno experimental, que no era Intel ni AMD, sino que era de un laboratorio, que era lo máximo que habían alcanzado, que ya después de ahí ya la limitación es física. ¿Sí? Bueno, en fin. Entonces, muchachos, miren cómo funciona la unidad de control. Si les digo, haga una analogía del funcionamiento de la unidad de control, ¿cuál analogía harían ustedes? Pues efectivamente puede ser como una presa donde usted controla con puertas, también puede ser en una tubería de gas. En una tubería de gas usted cierra y abre válvulas, ¿para qué? Para regular la presión del sistema. Es muy similar. O sea, se abren y se cierran con puertas para hacer eso. Puede ser una tubería de gas, puede ser una tubería de suministro de gasolina, una tubería de petróleo. De hecho, en las tuberías del agua se hace.
Ustedes no han visto que hay como ustedes no han visto que cuando hacen reparaciones del agua ellos sacan una caja. Sí. Esa caja mide la presión y reduce o aumenta el flujo de agua. ¿Para qué? Para garantizar la presión en todo el sistema, para que la presión no sea muy alta en los cercanos a la planta y no sea muy baja en los que estén muy alejados. ¿Nunca les dio curiosidad ver cuando abrían Sí, claro. un cadáver, no, cuando abrían pues la calle para sacar pues para las tuberías? Estos tienen unas cajitas Sí. que es lo mismo de aquí. O sea, es un control siempre para garantizar de que las señales se muevan correctamente. Sí. Bueno, aquí pues es un esquema de señales de control. Entonces, ¿qué tenemos? La ALU tiene, perdón, la unidad de control tiene unos indicadores de su estado, tiene el reloj. Entonces yo les pregunto, ¿el reloj dónde entra? ¿El procesador o la unidad de control? La respuesta es unidad de control. Tenemos señales internas del procesador, tenemos señales del bus de control. Recuerden que las señales del bus de control ARCI1, ¿qué nos indican? No. Creo que no esperan los de los libros. Pero básicamente nos hablan del estado actual, ¿sí? Recuerden que allí se suelen utilizar, ¿qué tipo de algoritmos se utilizan para garantizar que en el bus de control la información esté leyéndose correctamente? ¿Qué tipo de cosas recuerden? Eso se hace una validación. ¿No lo recuerdan? Codificación Hamming, por ejemplo. Chequeo de suma, chequeo de suma. ¿No? Bueno, eso es cuento de archivo, pero bueno. Pero pues eso es solamente algo utilitario. ¿Cómo? No, es que en los buses de control hay mecanismos para garantizar que la información que está transcurriendo por allí es efectivamente la información que se está mandando. Porque como esto es hardware, pues puede pasar de que por alguna razón un 0 se le convierta en un 1. Y ahí ya esa información con ese 0 convertido en 1 es incorrecta. Entonces hay mecanismos de corrección de errores en los buses, en los discos duros. Esas señales de control, el punto de lo que hace es mantiene verificando y le pregunta que todo vaya correctamente. Sí, correcto. La unidad de control todo el tiempo se está verificando eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué llega a pasar si una señal le llega a la unidad de control y le dice, vea, aquí está mal? Hay varias estrategias de corrección. Se puede intentar corregir allí. Si de pronto es un bit del malo, se puede calcular cuál es el valor correcto. Ya si hay 2 o 3 bits malos, ya tocaría volver a pedir la información. Básicamente. Cancela la operación por ejemplo, llamando. Sí. Sí, o sea, por eso es que es tan importante, muchachos, cuando ustedes van a reparar un computador, primero que todo apagado, y segundo, utilizar pulseras de antiestáticas, porque es que la estática puede producir esos daños, puede dejar algo cargado cuando puede producir un problema más grave. Pero no que no tiene concentrar. Hoy en día muy duro, por ejemplo, hoy en día desde los También aisladas. son demasiado buenos, o sea, han hecho testeos de estática y es muy duro. Ya No, vienen, ya vienen demasiado reforzados. Pues yo no me refiero a quemarlo, sino a que le haga una mala lectura. Aunque pues no es grave, fallará el sistema operativo y ya. Ajá, correcto. Ah, no, con respecto al mecanismo de hardware, no, hoy en día los aislantes son muy buenos. Por eso es que se utilizan esas tierras raras y por eso es que estos bichos están subiendo de precio. Porque pues la situación geopolítica actual está pues, afectando mucho ese mercado. Pero ya está volviendo a bajar. Pero entonces en ese caso donde ganan los procesadores, solo debería de un poco apagado. Sí que se descargue. Se descargue solito. De hecho, la board tiene ciertos condensadores, no sé si han visto, y hay algunos condensadores que sirven para descargar la board. Ese es el objetivo de algunos condensadores. Hay unos condensadores que se hacen parte de la lógica, pero hay otros condensadores que sí sirven para descarga. Por esa razón, digamos que si se les daña un condensador de la board, pues puede seguir funcionando, pero
la descarga no será tan eficiente. De hecho, en las boards viejas, uno podía cambiar manualmente el procesador, yo lo llegué a hacer, cambiar manualmente el condensador. Sí, pues uno le miraba pues el tamaño del condensador, no, 45 ohmios, no me acuerdo de la unidad del new. Ah, pero es que era eso. No, ya ahorita ya eso no se puede soldar. Era- No, ya ahorita son microsoldaduras. Sí, claro. No, son microsoldaduras. Tenía una soldadura que se echaban y se le echaban como con aire caliente y ya se soldaba solito. Sí, pero esto ya no, esto ya no es. Ah, con la parte de eso. Sí, correcto. No, eso no podía hacer eso. De hecho, esos condensadores servían para descargar la boa. Y ellos, ¿por qué se dañaban a veces los condensadores? Era por humedad, que era pues, la primera razón. Y la segunda razón, de pronto hubo subida de voltaje y a la hora pues le tocó al condensador soportar esa sobrecarga. Entonces, a veces son esas dos razones. Y pues también, muchachos, al bus de control mandamos toda información. El bus de control no es solamente un cable. El bus de control incluye una lógica secuencial para el control de la información. O sea, el bus de control no es solamente un cable. Eso es como el capítulo 3 de Arqui 1. No sé si lo recuerdan. Pero ¿a qué va conectado el de control? A todo. Haga de cuenta que es la autopista que conecta todo. Conecta la memoria, conecta con periféricos, conecta con PCIs, conecta con puertos USB, conecta con... Sí, haga de cuenta que es como una ciudad donde naturalmente hay buses más grandes y buses más pequeños. Y todo eso está controlado por una lógica secuencial. El punto de control es como la transversal, que la regresa todo el... Nadie no hay mujeres. ¿No? Ah, chanfle. Bueno, se perdieron un tema bastante interesante porque pues yo pensaba hasta que di el curso que eso era únicamente cables y ya. No, son mucho más que cables. Pero tienen que hacer control de errores, tienen que mover la información correctamente, se tiene que garantizar que dos periféricos no estén escribiendo el tiempo, porque si estamos escribiendo el tiempo pues no vamos a recibir nada. Hagan de cuenta que es como dos estaciones de radio que están muy juntas, pues no escuchas nada y pues no se hace nada, ¿sí? Bueno, muchachos, y acá creo que es así. Creo que es así. Esperen. Ah, no. Creo que es así. Así que sí, ya aprendí cómo. Bueno, muchachos, sigo. Voy a disminuir el zoom. ¿Ve que se me hizo el zoom? Esperen, voy a bajar zoom a esto. ¿Dónde está bajar zoom? Ah, reducir. Pero qué raro, control menos. Ah, funciona. Listo, muchachos. Entonces acá, pues tenemos varias cositas. Miren acá. Tenemos el procesador, el modelo de procesador 8086. Obviamente los procesadores de hoy en día, pues, no se comparan con eso. ¿Eso se puede comprar? No es caro. Eso es del 8086. Y ya, es un chip, ese chip es así. Ya, eso es un chip así. Es unos chips cuadrados, rectangulares que ustedes ven. No, eso no deja de ser diferente a los componentes que uno compra, pero pues internamente pues tiene la estructura pues que he mencionado. Entonces, muchachos, tenemos las ADs son de datos y de memoria, son compartidas, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que sea memoria o qué depende de que sea datos? Depende enormemente pues del significado que lee la unidad de control, porque esto solamente es información, o sea, para el procesador tanto direcciones como datos solo es información. Ya la unidad de control es la que le da el sentido a eso. También tenemos indicadores de estado. Tiene aquí el CLK. El CLK viene de la unidad de control. Tiene buena tierra. Bueno, tiene varias tierras. Tiene aquí S1, S2, S3, S1, S0, S1, S2. Son señales de control. Y bueno, en fin, y tenemos ready, reset, entre otros. ¿Sí? Miren que todas estas señales se encarga de manejarlas la unidad de control. Eso es lo que yo quería llegar a. Y miren cómo las maneja. Este es el reloj, miren. Entonces, a 15 a 18 enviamos la información, miren. A D7, bueno, tenemos, creo que bueno, las que son solamente As,
se utilizan únicamente para direccionamiento. Y las que son ADs se utilizan para datos y dirección. Entonces, muchachos, miren todo lo que tiene que controlar acá. En este caso, miren, está haciendo fetch instrucción. Miren todo lo que involucra. El reloj lo hace en 4 ciclos, que es cargar la información. La instrucción, miren, aquí está cargando la instrucción. El procesador pues tiene la forma de lectura o de escritura. ¿Sí? Leer o... bueno, en este caso, como son negadas, si es 0, significa que está leyendo. Y si es 1, significa que no está haciendo nada. Entonces, por eso cuando es 1 aquí leer, no lo hace. Dígame. Eso ya es parte de la lógica que tiene internamente. Funciona mejor negado en estos casos. Pero ya depende de la arquitectura interna. O sea, se pueden manejar negadas o se pueden manejar normal. Si es negada, un 1 siempre va a significar que no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, en este caso, como la lectura está negada, entonces pues no está haciendo nada. Y en este caso la escritura está negada, pues no está escribiendo. Miren aquí, eso es leer o escribir en el bus. Entonces, leamos. ¿Por qué tenemos que leer cuando hacemos pitch instruction? Pues estamos leyendo la instrucción y luego, bueno, cancelamos. Luego leemos, luego viene el ciclo este es el ciclo indirecto, ¿no? Memory read, ¿no? Es el ciclo indirecto. ¿Por qué memory read es el ciclo indirecto? ¿Qué estamos leyendo en memory read? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en memory read? Pues estamos leyendo los operandos fuente, ¿sí? Y después de eso ejecutamos y escribimos en pantalla. Miren que aquí dice write. Entonces pues le hacemos 0 para efectivamente escribir, pues en donde corresponde. En este caso está en el registro acumulador. No es claro qué operación está haciendo allí, pero lo que está haciendo, cualquier operación que esté, está leyendo la instrucción, está haciendo ciclo indirecto y posteriormente está escribiendo la salida. Aquí no está mencionado lo de ejecución, ¿no? Que pues ya es muy interno. Entonces, muchachos, lo que quiero que vean es que estas son las señales de control que le envía la unidad de control a quién, al procesador. Miren que la unidad de control se encarga también de enviarle los datos que necesita. ¿Sí? Este es el bus de los datos. Este es el bus de los datos. Y bueno, ¿por qué aparecen así? Realmente esto es una señal cuadrada, pero pues nosotros nunca podemos tener esto así, es imposible. Por eso es que el voltaje tiene que bajar paulatinamente. Por eso se ven así como torcidas, ¿lo ven? Pero es que está a 3 MHz. A 3 MHz. Sí, correcto. Imagínense cómo harán para... uno de los problemas de aumentar la velocidad es esta caída de voltaje. El voltaje tiene que caer lo suficiente para que se entienda que es un 0. De hecho, esto se ve, si usted lo ve así, se ven como líneas. Sí, o sea, obviamente si usted lo va a ver así como líneas. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por eso es que hay límites teóricos con eso, porque es que el voltaje ya no puede caer tan rápido como la señal necesita volver a subir. El voltaje necesita cierto tiempo para caer. Sí, porque es de 5 a 0, 0, 5 a 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 0. Aunque la tecnología actualmente utiliza hasta a 3.3 voltios. O sea, de 0 a 5 a las compuertas que ustedes están acostumbrados. Pero como estas tecnologías hacemos, entonces de 0 a 3.3. Pero igual, el voltaje tiene que caer lo suficiente para que se entienda que es un 0. Y tiene que subir lo suficiente para que se entienda que es un 1. ¿Sí? Entonces, Actualmente, en un computador de PC no puede darle el voltaje independiente a cada barra. Haciéndolo de clock se puede meter independientemente más voltaje. sí, pero hay que tener cuidado con el tema de la lógica que maneje. Porque si ya está a 3.3 voltios, que es lo que suele manejar, quizás subiéndolo a 5 tengas problemas para cuando baje. O sea, Pero, por ejemplo, no sé cómo se hace overclock porque de por sí todo va por un solo lado y solo puede recibir 12 voltios y ya. A ver si- ese es un buen punto. Tocaría mirar desde la BIOS. Tocaría mirar desde la BIOS. O sea, en los casos de los portátiles sería desde la BIOS. En el caso de las modems puedo hacer vía jump. No, pero lo que digo es que la fuente. Ah, ya. Solamente fuente no va No, sí, ese es un buen punto. En cambio, la fuente, una fuente básica, va todo.
todo lo que se quiere. Va siempre dar la mitad de Lo que dice. Bueno, pero hay que tener cuidado porque si usted le pide mucho más voltaje, el voltaje de la fuente empieza a caer. Ya me ha pasado que y toca y es maluco porque el computador pues prende, pero llega un punto y ¡uy! Muere. No, ni queda pantallazo azul, muere. O sea, se te apaga. Investigando los de AMD, Ujú. normalmente tienen la velocidad de 4 y han alcanzado los 6,35 a 0,15 voltios. Y el Y Intel, el último, Ujú. que dice que está rompiendo más récord porque sigue subiendo, ha alcanzado el 6,8 GHz. 6.8 GHz. Ahorita busco para mostrarles ese dato de las 10 o 12 que encontré. Pero eso era algo muy experimental, ¿no? No es comercial. Porque pues no da para eso. Bueno, muchachos. Pero ya intentándolo con